Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Siguiendo la vida de Jesús. Ese es el guión, digamos, de todo el curso de retiro, ¿no? Y ahora nos plantamos en ese momento en el que la Virgen, después de saber que va a ser la madre de Jesús, pues se lanza a visitar y a atender durante varios meses a la otra madre, a su prima Isabel. Se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sabemos cómo fue la respuesta de su prima ante la visita de la Virgen Santísima, sobre todo porque venía con el niño. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. La Virgen le contesta también, pues llena del Espíritu Santo, y le explica qué hace ella allí, por qué ha ido y por qué va a hacer todas las cosas. Magnífica ánima mea, engrandece mi alma al Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso. Y de este modo, la Virgen nos ayuda a nosotros a valorar y entender cuál es el ambiente que rodea a la actuación de Dios en la vida de los hombres y en todo momento. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. Auxilió a Israel su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres. Y la Virgen permaneció en esa casa 3 meses. Después viene el nacimiento de Jesús, que también se mueve en ese ambiente. No había para ellos lugar en la posada, no fue recibido en la casa por los familiares de José, y nace en una gruta, en una cueva, y la Virgen les recuesta en un pesebre. Dios nos enseña a amar el desprendimiento de las cosas materiales. En mayo de 1945, pocos días después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, Guadalupe Ortiz de Landázuri se ocupó de la gestión de una residencia universitaria en Madrid. Eran tiempos de escasez de alimentos, por lo que a veces tenían que hacer malabares para dar de comer a tantas personas. Una noche, a la hora de la cena, Guadalupe llegó a la mesa y comprobó que el consomé
que estaban comiendo las personas que trabajaban en la administración de esa casa, pues se había acabado. Las que habían llegado antes se habían servido sin calcular que aún faltaba ella. Sin un gesto de reproche, sin decir nada, tomó la jarra que había contenido el caldo, se fue a la cocina. Cuando regresó, llenó su taza y comenzó a charlar con las demás con su habitual buen humor. Mientras seguía la conversación, Guadalupe pues iba tomando lo que tenía en la taza. Solo una de las que estaban en la mesa, María Luisa Moreno, se dio cuenta de que lo que Guadalupe estaba bebiendo era agua caliente. Y ella estaba aprendiendo lo que decía San José María, no quejarse cuando falta lo necesario. Era un consejo que había dado San José María para vivir la pobreza. Para vivir la pobreza. Había escuchado de labios del fundador y así lo llevaba a la práctica. No porque fuese una mujer tímida o una mujer, pues, no. De hecho, otro suceso que ocurre 5 años después es cuando las 3 primeras que se dirigen hacia México, Guadalupe era una de ellas, Guadalupe, Manolita Ortiz y María Esther Ciancas, han tomado un avión el 5 de marzo hacia México. El viaje duró casi 30 horas, no es como ahora. En aquel entonces los aviones debían parar para repostar, etcétera, etcétera. Cuando se acercaban a las Islas Bermudas, uno de los 4 motores del avión se averió, así que aterrizaron para repararlo. Como tenían que pasar la noche en la isla, la compañía aérea trasladó en coche a todos los pasajeros hasta un hotel llamado San Jorge. Guadalupe, en ese momento, en un inglés improvisado, vamos a decirlo así, le dijo al chofer del taxi, "Where is the house to speak with God?" Es una frase muy sencilla, ¿no? ¿Dónde está la casa para hablar con Dios? Porque no se acordaba cómo se decía iglesia. Pero aquel hombre la entendió y le explicó dónde había una iglesia. Y que estaba además cerca del hotel. Mientras los pasajeros del avión esperaban que les asignaran las habitaciones, Guadalupe pensó que los demás pasajeros también a lo mejor estarían interesados porque era domingo, ¿no? Y entonces ella les comentó a todos que era domingo y que cerca de allí había una iglesia. Quien quisiera podría unirse a ellas que iban a rezar. Y todos los pasajeros asistieron a misa en las Islas Bermudas. ¿Por qué te cuento esto? Porque el estar olvidado de uno mismo, es decir, el desprendido de sí mismo, lleva a estar pensando en los demás. Y a comunicar a los demás, pues eso, los bienes. Igual que la Virgen, aunque es la Madre de Dios, se pone en marcha para servir a su prima. Y José y la Virgen se podían haber enfrentado, entre comillas, a Dios, porque su hijo, el Hijo de Dios, nace en Belén, en la pobreza, como dice el Papa Benito XVI. Esta pobreza fue elegida por Dios. Quiso nacer así, pero podríamos añadir enseguida, quiso vivir y también morir así. ¿Por qué? Lo explica con palabras sencillas, continúa el Papa Benedicto XVI, San Alfonso María de Ligorio, en un villancico conocido por todos en Italia. A ti, que eres el creador del mundo, te faltan vestidos y fuego, oh Señor mío. Querido niño predilecto, esta pobreza me enamora mucho más porque el amor te hizo pobre. Y añade el Papa Emérito, esta es la respuesta, el amor a nosotros no solo impulsó a Jesús a hacerse hombre, sino también a hacerse
pobre. La pobreza de Jesús. Jesús nos enseña a vivir pobre, a vivir desprendido de las cosas materiales y desprendidos también de nuestro tiempo, como nos enseña la Virgen, desprendido de nosotros mismos. El Papa Emérito explica, la pobreza, el voto de pobreza es un compromiso para algunos en la Iglesia, para algunos, voto de pobreza. Pero nos recuerda a todos la exigencia de no apegarse a los bienes materiales y el primado de las riquezas del espíritu. He aquí el mensaje que se nos transmite hoy. La pobreza, el nacimiento de Cristo en Belén, además de ser objeto de adoración para los cristianos, también es escuela de vida para cada hombre. Escuela de vida. Señor, te pedimos que aprendamos, pues con estos maestros que tenemos, tú mismo, la Virgen, San José, tantos santos que nos han precedido a estar desprendidos, a poner el corazón en las personas y no en las cosas materiales, a utilizar las cosas que podemos utilizar correctamente y esos recursos y esos bienes evitando apegarnos a ellos y si es necesario para ponerlos al servicio de los demás. El desprendimiento como valor se origina al reconocer que todos tenemos necesidades y en algunos casos encontramos personas con carencias. El otro día veía esto de estar confinado durante largos días, te lleva a, bueno, pues a algo que no haces habitualmente, por lo que yo no hago habitualmente, que es ver las noticias en la televisión. Y había una noticia que me llamó poderosamente la atención, era una población española en un barrio de esa zona y una casa, no voy a decir dónde, un edificio que amenazaba, pues que ruina. Y vivían personas solas, además personas mayores, solas, en los distintos pisos, y habían pues apuntalado pues el techo de las distintas habitaciones. Y había una persona mayor ya, que estaba en la cocina, la veías tú en la cocina o la veías en el baño, moviéndose, y se movía en la cocina y además había puesto una tablita para llegar incorporándose un poco hacia la cocina para hacer la comida en el fuego, ¿no? Y tenía que ir esquivando los distintos puntales que le estaban en la habitación. Me quedaba una cosa sorprendida, pero la pobre señora estaba explicándole a la televisión que así no se podía estar, ¿no? Que había que hacer algo, ¿no? Pero claro que ellos no tenían dinero para arreglar el edificio y la casa y que amenazaba, pues. Pero mientras tanto, pues la pobre estaba haciendo equilibrio, como en un circo, vamos, los malabaristas, para poder moverse en la casa, ¿no? Y esquivando pero moviéndose. Me llamó la atención, dije, bueno, esta mujer se ha adaptado al medio que tiene, ¿no? Bastante incómodo. Espero que pronto le puedan arreglar la situación en la que están mal viviendo, ¿no? Pero te digo esto porque uno se adapta, en el sentido de que uno puede desprenderse de cosas que muchas veces no son necesarias, o si son necesarias, pero también se pueden pasar sin esas cosas necesarias. Temporalmente, en alguna circunstancia, por algunos motivos, pero, como decía San José María, no quejarse cuando falta lo necesario. Evidentemente, Guadalupe Ortiz de Landázuri no cenó todos los días agua caliente, ¿no? Ya se puso los medios para que la siguiente cena, si llegaba ya tarde, pues le quedara cena, ¿no? Aunque estuvieran en la penuria de la España de la posguerra civil, pero
Pero no, bueno, evidentemente. Pero lo importante es eso, el desprendido. El valor del desprendimiento tiene que ver con varios aspectos. Entre ellos, pues, las cosas materiales, ¿no? Apegarse a ellas, ponerlas al servicio de los demás, te decía antes, ¿no? La importancia que le damos a las cosas, el uso que hacemos de ellas y la intención que tenemos para ponerla al servicio de los demás. En ocasiones estamos viviendo y trabajamos sin descanso, porque, bueno, estoy seguro que todos los aquí presentes tenéis un horario intenso y estáis trabajando, bueno, pues evidentemente para un poder adquisitivo, pero que no trabajemos para que ese poder adquisitivo nos permita, pues, tener que si coche, que si joyas, que si ropa, que si aparatos, que si esto, que si lo otro. Que no nos movamos al compás de esas cosas. Que no nos llenemos de esas cosas. Porque lo que estamos haciendo es intentando llenar un vacío interior. Y esas cosas no llenan ese vacío. A veces en broma y a veces en serio hemos escuchado decir a alguien: quiere más a su coche que a... Ni se te ocurra tocar sus, porque tendrás problemas. Ni se lo pida, jamás presta lo que tiene. Todo su dinero lo ocupa para... Pues esas personas reflejan el apego inmoderado por lo que tienen. Señor, que recordemos que en el orden de los afectos, las personas y su bienestar ocupan el primer lugar, antes que nuestra persona misma o lo que poseemos. Los demás. Los demás. Cuando nuestro aprecio es mayor por las cosas que por las personas, nos parece absurdo compartir lo que tenemos. O en su defecto lo hacemos a regañadientes. No debemos confundir el desprendimiento con el hecho de deshacernos de todo aquello que no utilizamos, que es inservible o que se ha convertido en un estorbo. ¿Cuántas veces, si tenemos que hacer un traslado de casa, por un motivo o por otro que sea, empezamos a ver la cantidad de cosas que hemos ido acumulando y que no sirven? Bueno, hay cantidad de anuncios que te ofrecen vender las cosas por internet, vender las cosas no sé cuánto, cosas que ya no quieres, que no utilizas. Porque es que somos un poco como hormiguitas, que podemos tender a acumular. O incluso a veces, bueno, ahora en la noticia que leía ayer o esta mañana, que ahora con el tema de la subida de los precios y la pandemia, o como quieran llamarle, ¿no? Ya no quieren llamarle pandemia, sino endemia, bueno, pues lo que sea. Pues ahora ya las personas van tendiendo más a comprar cosas de línea blanca, ¿no? Pues bueno, nunca ha sido malo la línea blanca. Que no sea una cosa que sea por obligación, porque no hay medios, sino que sea una cosa también por decisión nuestra, ¿no? Que no vayamos adquiriendo las cosas por la marca, para llevar además cosas de marca. Se nos puede llevar un poco de impresión de que vamos buscando aparentar. Nos sorprendemos con el médico que atiende a los enfermos y no cobra honorarios. Personas que pasan los días trabajando en obras de caridad, Y ahora con el tema de todo este asunto, ya he hablado antes, pues hay muchas necesidades y muchas carencias. Y ha salido información de Cáritas de la cantidad de gente que vive en la pobreza. Pues ayudar. Hay gente que ayuda. Profesores que trabajan horas extras desinteresadamente. Padres de familia, ahora que además
se ha puesto de moda las más horas extraordinarias de alumnos. Padres de familia que se niegan gustos y diversiones personales para pensando en su familia. En su familia. Ahora con el tema del COVID, como ha habido mucho contagio en estas fechas de Navidad, pues ha ocurrido que claro, a lo mejor se contagiaba el padre o la madre, y los reyes de los hijos, ¿quién los preparaba? ¿Y dónde se conseguían? ¿O dónde se compraban? ¿O dónde...? Bueno, pues varios me han contado las dificultades que han tenido para que en la noche de Reyes tener preparados los Reyes, sobre todo los niños pequeños, ¿no? Claro. Pues para los niños pequeños tener las cosas. Bueno, pues los padres sacrificaban, que tuvieran COVID o lo que sea. Bueno, no iban a contagiar a nadie, ¿no? Pero pues si estaba uno, pues el otro era el que hacía el trabajo de los dos para poder llegar. Pues eso es lo propio, ¿no? Del desprendimiento, de valorar más el tener, el ser que el tener. Pensar más la importancia de los hijos. El valor del desprendimiento ayudará a nuestra sociedad a convertirnos en personas más generosas. Brindará además un mejor ambiente en nuestras relaciones con amigos, con familiares. Nos convierte en personas que tienen el corazón puesto en el lugar correcto. Nos sorprendemos cuando leemos en el Evangelio cómo el Señor capta las necesidades de las personas que le rodean, mientras que los apóstoles y los que están con Él no se enteran. Porque el Señor está mirando. Tú dices, no, eso ya le viene por ciencia infusa y ya Él decía, oye, capta que está esta mujer aquí o capta esto. No. El Señor estaba con los ojos mirando a los demás, pendiente de los demás. ¿Y nosotros, quién estará pendiente de nosotros? Pues ya, nuestro Padre Dios. Como decía San José María, bien sabe ese Padre vuestro qué necesitáis, y Él proveerá. Creedme, añadía, que sólo así nos conduciremos como señores de la creación, y evitaremos la triste esclavitud en la que caen tantos, porque olvidan su condición de hijos de Dios, afanados por un mañana o por un después que quizá ni siquiera verán. Estos días pasados leía yo la carta del Santiago el Menor, donde habla de esto, de la pobreza, del desprendimiento, y habla de las personas que ponen sus bienes y guardan para tener. Y educar a los hijos en la austeridad. Lo decía San José María a un grupo de familias. Si no, no haréis nada. En la educación de los padres no se trata de negar a los hijos lo que se pueda dar, sino se trata de educarles en eso, en la austeridad, en el desprendimiento. Y a veces, pues, yo a veces provoco a los chavales. Yo provoco a los chavales. Por ejemplo, con lo de catequesis de primera comunión, que le estaba enseñando, pues, los pecados capitales. Pues cuando va hablando de los pecados está la avaricia, ¿no? Está la envidia. Entonces le hablaba de eso. A ver, ¿quién de vosotros envidia el coche que tiene el papá de fulanito? En cambio, el de tu papá a lo mejor es un coche más viejo, es más grande, porque soy más en la familia, pero a lo mejor es más viejo o no es tan, voy a decir una expresión un poco vulgar, pero bueno, tan estupendo, ¿no? Como el de papá de fulanito. Y hay algunos que te miran como diciendo, bueno, yo me pasa eso, me pasa eso. Pues ya le contraataco, oye, ¿tú qué prefieres tener, un hermano o un coche mejor? Y eso también les hace un poco como dudar, ¿no?
Pues vamos a hacer una cosa, en vez de cambiar un hermano por un coche, te voy a cambiar a ti por el coche, ¿vale? Y así tu hermano tiene un coche, su papá tiene un coche mejor y no te tiene a ti. Ah, soy yo, oye, a mí no me cambies. Bueno, cambias tú a tu hermano. Claro. Así nos damos cuenta de que lo importante es ser. Ser hijo, ser hermano, ser amigo. Eso es lo importante, no el tener. No el tener. La templanza es fundamentalmente afirmativa y capacita a la persona para hacerse dueña de sí mismo. Pone en orden eso, la afectividad, los gustos, los deseos, las tendencias más íntimas del yo. En definitiva, nos ayuda a vivir esas virtudes. La virtud de la templanza. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, empezamos hablando de la Virgen en la meditación. Pues le pedimos a la Santísima Virgen que nos ayude también a nosotros, como hizo ella, a servir, a no quejarse cuando falta lo necesario, a poner los medios para que, bueno, estén por lo menos las cosas importantes y a servir a su prima y a servir a los demás y a servir y a desprendernos también de nuestro tiempo, de nuestros talentos, para servir a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.